Vial Plus patrocina La Cocina de Juan Luis. Cuélate en mi vida, buscando el punto de cocción a fuego lento, mira en mi chistera, si acaso no hay receta, sabes que yo me la invento, siéntate en la mesa y sube el televisor, tú eres de cuchillo. Hola y bienvenidos un día más aquí a la cocina de Juan Luis, aquí en el aula de gastronomía de la UCAM, un día más para hacer una receta. Hoy vamos a hacer mantú, os preguntaréis qué es el mantú. El mantú es un pan cocinado al vapor, un pan, lo que lleva siempre. Esto lo digo, esta receta me la he traído hoy porque ya sabéis que todos los días ponemos aquí abajo en televisión, en la pantalla, en nuestro Twitter, @lacocinadeJluis, donde me hacéis preguntas y demás. Bueno, pues una compañera, una televidente que nos sigue en el programa nos puso que cuántas clases diferentes había de pan. Yo en ese momento no supe contestarle porque si le digo 1000 a lo mejor me quedo escaso. El pan creo que es uno de los alimentos que más historia tiene y más variedades ha existido a lo largo de los siglos y de la historia, ¿no? Y otras más que van a surgir. Con las nuevas tecnologías que existen, con los laboratorios que investigan para hacer nuevas mezclas de trigos y otras semillas para hacer nuevos ingredientes que nos facilitan la vida a la hora de conseguir otras estructuras, que tengan un remojado mucho mejor, que sea beneficioso para intolerantes al gluten. Pues bueno, pues todo eso, ¿vale? Pues me dio por reflexionar y digo, oye, pues tengo que hacer una receta con pan. En este caso es un pan cocinado al vapor, muy típico de la zona de Asia. Nosotros conocemos los panes alemanes, que son muy característicos, con esas harinas de centeno. Aquí en España tenemos infinidad de variedades de pan. Dependiendo si estamos en el norte, hay una hogaza estupenda. Aquí en el sur hay otro tipo de pan. Infinidad de clases de panes, infinidad de trigo. Como os he dicho, va a ser un pan cocinado, la diferencia va a ser un pan cocinado al vapor. Normalmente sabéis que los panes se cuecen en el horno, un calor seco, con una pequeña humedad, pero la diferencia va a ser que va cocinado al vapor. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser un pan sin color, como si fuera bueno, no va a tener color, se va a quedar del mismo color cuando terminemos de amasar, un pan blanquecino. Pero lo bonito de este pan que es un pan relleno, y ese relleno lo podemos hacer de lo que nosotros queramos. En este caso lo vamos a rellenar de un cerdo agridulce, como es un pan asiático, de origen asiático. Bueno, pues ellos que utilizan mucho el cerdo y los agridulces, también lo vamos a rellenar de un cerdo agridulce. Pero aquí imaginación al poder. Igual que por ejemplo pizza, que hay infinidad, ¿vale? Aquí podemos rellenar el pan de lo que queramos, de 4 quesos, de pescado, de verduras, de intolerantes a los mariscos, pues podemos hacerlo de carne. Si nos cuesta comer gluten, ¿vale? No nos sienta bien, podemos sustituir esta harina de trigo por otra harina de maíz o otra harina indicada para celíacos. Y yo creo que ya prácticamente os lo he dicho todo, vamos a empezar a cocinar. Lo primero, vamos a hacer como cualquier masa de pan y cualquier masa que lleve levadura, en este caso lo vamos a echar seca, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito el tema de la levadura. Lo vamos a dejar fermentar, por lo tanto vamos a empezar a amasar el pan y lo vamos a dejar reposar y luego continuamos con la receta. Lo primero, bueno, pues un bol. Esta medida va a ser para unas 4 personas, ¿vale? Dependiendo del tamaño que queramos hacer los panes, o más grande, el tamaño ideal es prácticamente de un par de bocados, es como un aperitivito, ¿no? Pero lo podemos hacer un poquito más grande o un poquito más pequeño y puede servir para un aperitivo o incluso para una comida. Bueno, añadimos la harina, ¿vale? Y el agua la tenemos un poquito templadita y le vamos a echar la levadura, ¿vale? La levadura, hay 2 formas de encontrarla en el mercado, la levadura de panadero, o una levadura seca, en este caso
he cogido una levadura seca porque es más fácil de conservar y de transportar. Y he encontrado por otro lado la levadura fresca, que es lo mismo, pero bueno, tiene su humedad. Y esa levadura fresca, al tener esos bichitos, ¿vale? Esos bichitos vivos, la tenemos que mantener en el frigorífico. Como he dicho, la levadura seca, bueno, pues es más fácil de conservar, la tenemos en nuestra estantería, en nuestra despensa ahí cerradita, y la podemos conservar perfectamente durante un año. La diferencia entre una y otra solamente es la cantidad que haya que añadir, ¿vale? Es lo mismo, lo que pasa es que a una le han quitado el agua y a otra no. Normalmente tendremos que echar el doble de cantidad de levadura seca que de fresca, por lo tanto, la única diferencia, echamos un poquito de levadura seca, con el agua un poquito templada. Me preguntaréis que por qué el agua templada, porque al ser un elemento vivo la levadura, ¿vale? Esto es como las personas. ¿Cuándo estamos nosotros más a gusto? ¿Con 25 grados o con 3 grados? Estamos mejor con 25 grados. Entonces la levadura, al estar a 25 grados, por eso lo del agua templada, se va a empezar a despertar, se va a empezar a trabajar, ¿no? A despertar y a trabajar. Y la levadura trabaja comiendo azúcares y produciendo CO2, una reacción, ¿vale? Donde come azúcar y donde produce alcoholes, de los cuales produce muy poquito y no se van a notar a la hora de comer el pan, y produce CO2, y el CO2 que produce cuando está aquí dentro de la harina, lo que va a hacer es hinchar el pan. Por eso cuando hacemos una masa fermentada con levadura lo que hace es crecer. Y para favorecer el despertar de la levadura, como la levadura y producir esa reacción, y como he explicado que la levadura come azúcar, aquí la harina tiene azúcar, pero son azúcares transformados, son azúcares. Imaginaros un azúcar, una molécula de azúcar seguida de otra, y eso forma cadenas de almidón, que es lo que tiene la harina. Pues todo eso en el estómago, con los ácidos del estómago, se van desestructurando, se van cortando y se quedan componentes de glucosa, componentes de azúcar básico. Esa glucosa es la que nosotros necesitamos para alimentarnos. Entonces, para facilitar eso, le vamos a añadir un poquito de azúcar a la harina, solamente para facilitar el inicio. Esto es como un catalizador en las reacciones, para facilitar el inicio de la reacción y que las levaduras sigan comiendo y haciendo su trabajo. Un poquito de sal. Me voy a poner unos guantes para amasar, porque así es mucho más limpio, y luego el engorde que se te pega la harina y demás, luego solamente quitarte los guantes y solucionado. Pues como veis, es una masa normal y corriente. Todas estas masas también las podemos modificar como queramos. Esto es una masa básica. Le podemos echar aromatizantes, hierbas secas, algún líquido que sea un aromatizante, ¿vale? Se me ocurre un orégano, se me ocurre una albahaca fresca, todo eso lo podemos incorporar a lo que es la masa. Si vemos que la masa se nos queda, que al final luego salen las proporciones, ¿vale? Aquí llevamos unos 200 gramos de harina por unos 100 gramos de agua, más o menos en la proporción, ¿vale? Pero depende del fabricante de la harina, pues bueno, pues a lo mejor es una harina floja, que se llama una harina de repostería, ¿no? Podemos utilizar una harina más dura. En otros programas hemos hablado del tipo de harina cuando hemos hecho alguna pasta, ¿vale? Algún vídeo de estos que ponemos a lo largo del programa, ¿vale? Esta masa hay que trabajar un poquito más, pero le falta un poquito de humedad, le falta un poquito de agua, ¿vale? Que depende del fabricante, pues bueno, pues hace su mezcla, aunque la vendas como harina de repostería, pues a lo mejor le incorpora un poquito más de harina dura, un poquito más de harina floja. Entonces, como la cocina no es una ciencia exacta, le añadimos un poquito más de agua y seguimos amasando. Bueno, y mientras yo voy amasando, y esto ya lo tenemos que dejar reposar un tiempito para que crezca y la levadura haga su trabajo, mientras os dejo con un vídeo que nos va a hablar sobre panes, ¿vale? Que cuál es el pan más saludable. Os dejo con el vídeo y enseguida volvemos.
Los tipos de pan que encontramos en el mercado se han multiplicado en los últimos años y en ocasiones no con buenos resultados. El pan menos saludable es el de molde, incluye grasas, azúcares y aditivos poco recomendables. En el otro extremo está el pan integral. El grano tiene mucha fibra y eso mejora la motilidad del intestino. Es bueno para los que sufren diabetes, evita cáncer, por ejemplo, de colon, y ayuda a evitar también la aparición de enfermedades cardiovasculares. Un dato, el pan de centeno es el que más fibra tiene, además de hierro y vitamina B, ayuda a perder peso. Bueno, pues ya sabemos cuál es el pan más saludable y cuál es el menos saludable. Yo os recomiendo que toméis el más saludable, dejaros de los panes de molde y todo esto que al final llevan mucha grasa y no son buenos, con la cantidad de panes buenos que tenemos hoy en el mercado. Mirad, así se ha quedado la masa, ¿vale? No hemos ido terminando de amasar, no deja de ser como una masa de pan, de pizza, de empanadas, una masa así que va a tener más o menos la misma textura. Ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar, tapadita con film o mejor con plástico que con un trapo. Mejor en plástico porque así no le entra nada de aire y no se va a formar esa costra que se forma cuando le da el aire. Entonces en el mismo bol que hemos amasado para no untar mucho, esto ya no lo necesitamos, lo cerramos, ¿vale? Y así tapadito lo dejamos reposar. Y mientras tanto vamos a seguir con nuestro relleno. Os he dicho que os lo íbamos a hacer también estilo asiático, hoy es todo asiático, el pan es asiático cocido al vapor y el relleno va a ser asiático, va a ser un cerdo agridulce. Vamos a poner nuestra sartén a fuego, a darle calorcito, un chorrito de aceite de oliva. Esto no es asiático, esto es mediterráneo, que ya sabéis que a mí me encanta el aceite de oliva. Un chorreón bueno de aceite de oliva. Y vamos a sofreír una cebollita. ¿Veis esta parte que ha salido un poquito más? Nos deshacemos de ella, y esta que era la misma capa también. Bueno, y esto lo vamos a cortar en juliana, vale, en tiritas muy finitas para sofreírlo. Lo vamos a cortar, sí, lo vamos a cortar toda. Uy, se nos sale un poquito disparada, esta por aquí y esta por aquí. Lo podéis rellenar, como he dicho al principio, de lo que vosotros queráis. No os gusta la carne, verduritas, podéis hacer una verdurita. Imaginación, le podéis rellenar de queso. Como he dicho al principio, como si fuera una pizza, ¿vale? Que es lo que más presente tenemos a la hora de imaginarnos lo que lleva un relleno, que puede llevar un relleno de un bocata de estos, ¿no? De un panecillo de estos cocinados al vapor. Al final deja de ser como una pizza. Oye, que la queremos margarita, pues bueno, pues tomate, mozzarella y albahaca, ya está. Que la queremos con frutti di mare, ¿no? Los frutos del mar, pescadito, almejas, mariscos, todo lo que queramos. Bueno, ponemos a sofreír con un poquito de sal, un dientecito de ajo que también lo vamos a sofreír pequeñito. Y la carne de cerdo, que la vamos a empezar a cortar mientras se va sofriendo la cebolla. Yo creo, hemos elegido un solomillo, ¿vale? Pero bueno, ¿queréis otra cosa? Podéis utilizar lomo de cerdo. Ahora que se está poniendo, no que se está poniendo de moda, ¿no? Que están reivindicando que la carne de cerdo, que es una carne blanca y demás. Sobre todo esta parte, los solomillos, las carnes, la carne de primera calidad, ¿no? Las partes nobles, perdón, las partes de primera calidad, las partes nobles, el lomo, el solomillo, todas estas carnes son muy magras, ¿vale? No veis casi nada de grasa y lo único que tienen de grasa es esta parte
es esta parte que recubre el solomillo, ¿vale? Que tirando prácticamente se tira, es la única grasa que tiene. Si no queréis comer grasa, esta grasa saturada, bueno, pues la retiramos y ya está. No es malo comer tampoco grasa saturada, es malo comer un exceso de grasa saturada, ¿vale? Pero en el cerdo parece que están un poco endiablados, o sea que tiene males, ¿vale? Que es todo lo malo de la grasa del cerdo. La grasa del cerdo es mala, pero sin embargo quizás la grasa de ternera, un buen churrasco, un buen chuletón, parece que nos gusta mejor, ¿no? Pero no, al final no dejan de ser grasas saturadas, que bueno, que no son malas, pero bueno, en cierta cantidad, no son buenas, pero en demasía también pueden ser malas y nos pueden afectar, pero todo con moderación puede ser bueno. Bueno, esto lo vamos a cortar en lardones. Vale, así en tiritas larguitas, me gustan a mí para luego encontrarnos, porque allí en Asia son muy típicos los woks y lo hacen todo así en tiras larguitas, en lardones. Bueno, va a tener una forma. Aquí la verdad es que como va encerrado dentro del pan, no nos importa que esté un poquito más picado. Aquí la comparativa de este pan, o una versión española, de la que existe desde hace ya mucho tiempo, sería lo que se llama en el norte un pan preñado, ¿no? Que es un pan, que está cocido en el horno, pero normalmente nosotros lo rellenamos con un producto muy típico, typical hispanic, típico español, que es un chorizo, ¿no? Entonces cuando está hecha la masa, esta masa que hemos hecho, le meten un chorizo y lo hornean directamente dentro, eso está exquisito. Con eso, si nos almorzamos Edu y yo con un buen chato de vino y una cerveza, nos almorzamos el pan ese preñado. Bueno, la cebolla ya está blanqueando, ya se está poniendo transparente y doradita. Vale, es el momento de echarle el cerdo. Echamos el cerdo, vamos a sazonar solamente un poquito, porque luego, como vamos a llevar la salsa agridulce, que le vamos a echar también un poquito de soja, que ya sabéis que la soja nos va a potenciar ese sabor salado, y luego una mezcla de vinagre de arroz y un poquito de miel. Mientras sofreímos, os dejo con un vídeo y venimos enseguida. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de nuestro lavavajillas y de la limpieza del menaje de la cocina. Ya saben que cada lavavajillas tiene habitualmente dos compartimentos, uno para la pastilla, para el detergente, y otro para el abrillantador. Esas pastillas que utilizamos, esas pastillas 3 en 1, ¿qué pasa? Que en el primer ciclo casi han concluido su función. ¿Qué es lo que podemos hacer para que el lavado sea lo más óptimo posible? Muy sencillo, utilizaremos abrillantador Vial Plus, lo echaremos lógicamente en el compartimento del abrillantador y así conseguiremos que la vajilla quede absolutamente impecable cuando acabe el último ciclo del lavado de lavavajillas. Bueno, ya tenemos nuestra masa que ha levado. Edu, acércate. ¿Vale? Ya vemos que ha elevado prácticamente el doble. Ya le podemos retirar, ¿vale? Y ya la tenemos, por aquí se va a ver mejor, esponjosa. Y ya vamos a estirarla. Sí que os diréis, ha elevado y ahora te vas a poner a estirarla. Claro, esto es una primera fermentación que se le llama. Y luego elevará más, se quedará más esponjoso cuando lo metamos en la olla a cocer. Bueno, le tiramos un poquito de harina para despegarlo bien. Bueno, y vamos a trabajarlo sobre la mesa porque tenemos que estirarlo. Y antes de ponerlo sobre la mesa, incorporamos un poquito de harina y estiramos por acá. Esto lo retiramos. Y antes de estirar la masa, vamos a echarle los ingredientes agridulces para nuestro cerdo, que ya lo tenemos sofritito con la cebolla. ¿Vale? El cerdo a la cebolla. Por un lado, os recordáis que os he dicho antes, le echaremos un poquito de sal, no mucha, porque le vamos a incorporar soja, ¿vale? Salsa de soja, sabéis que la salsa de soja viene muy salada.
Entonces le echamos un chorrito de salsa de soja, un chorrito de vinagre de arroz, ¿vale? Esta es la parte que nos va a dar la acidez, y un poquito de miel, ¿vale? Una miel, en este caso es una miel de caña, ¿vale? Que nos va a dar el dulzor de el agridulce. Y por otro lado, por darle un toque, me he traído unos cominos que los vamos a pasar un poquito por el mortero, ¿vale? Que nos va a dar un troquito, vamos a echarle un poquito de sal, ¿vale? Una pizca para que el comino no nos baile por el mortero. Bueno, los echamos triturados, esto también a lavar, lo ponemos a fuego lento, todo bien mezclado, se nos vaya reduciendo, se nos va cogiendo todos los aromas que le hemos echado. Y por otro lado hemos puesto, que no os lo he dicho, hemos puesto ya el agua a cocer, ¿vale? Con un colador que nos salga vapor. Esto va a ser nuestro recipiente para cocer el pan. Y mientras esto se va reduciendo, el agua ya lo tenemos. Todo esto de harina la necesitamos, todas las cosas que no necesitemos las vamos retirando. Y con la ayuda de un rodillo vamos a estirar nuestra masa. Es una masa muy liviana, ¿vale? Lo vamos a estirar muy finito, todo lo finito que podamos. Un poquito de harina que no se nos pegue en el rodillo, ¿vale? Como si fuera una masa de pizza. Y la estiramos en forma cuadrada porque le vamos a hacer unos cortes en forma cuadrada. Cortamos por aquí, le vamos a hacer un cuadrado, toda esta masa la recuperamos y ahora formamos más cuadraditos. ¿Vale? Esta masa la podemos recuperar. Pero bueno, aquí en el cacharro que tenemos, mientras uno se va cociendo, otro lo vamos rellenando. Vamos a poner los 4 que nos caben ahí, ¿vale? Un tamaño más o menos este que tenemos, ¿vale? Precaución de echar la harina debajo, ¿vale? Para que no se nos pegue. Así, unos cuadraditos. Y el relleno que ya ha cogido el saborcito, que le podemos dejar más y le vamos a incorporar con un relleno, un poquito de relleno a cada uno. Vale, ahora veréis el tamaño que se nos queda. Y este lo vamos a dejar reducir un poquito más, mientras hacemos este y luego vamos estirando el otro. Bueno, y esto, una puntita por aquí, otra puntita por aquí, otra puntita por aquí y otra puntita por aquí. Y vamos cerrándole y hacerlos como unos saquitos. Vamos a ponerle un poquito de harina por debajo para dejarlo y que eso no nos peguen en la mesa. Igual modo, nosotros hacemos así unos saquitos. El tercero. ¿Vale? Como he dicho al principio, esto es un pan típico de Asia, chino, se llama mantú, ¿vale? No deja de ser un pan al vapor. Cerramos bien para que no se nos salgan. Bueno,
Este, mira, se me ha pegado un poquito. Bueno, y para que no se nos pegue en la cacerola, ¿vale? Procurar poner un papel de horno, un papel sulfurizado, que ya con el vapor que tiene, vamos a cortar, que es muy grande. ¿Vale? Y por los agujeros que tiene alrededor se nos va a ir cociendo el pan. Bueno, cogemos con cuidado y los vamos incorporando aquí a nuestra vaporera. Dos. Este es el que se nos ha abierto un poquito, pero ya lo hemos cerrado. 3. Y 4. Lo tapamos y lo vamos a dejar cocer unos 10 minutos y luego un par de minutos de reposo. Y mientras esto se termina de cocer, os dejamos con un vídeo que nos va a hablar de los productos sin gluten, y enseguida volvemos y ya emplatamos y terminamos el plato. La etiqueta de sin gluten se ha colado en el envase de muchos alimentos. Esa información es vital para todos aquellos que sufren intolerancia a este tipo de proteína presente en los cereales. Se emplea en panadería como un gelificante, pero complica la vida a muchos. Los celíacos son intolerantes a esta sustancia, pero hay personas que sin serlo pueden sufrir una sensibilidad hacia él. Aunque la gama de alimentos libres de gluten ha aumentado mucho en los últimos años, la cesta de la compra para las personas que sufren celiaquía es algo más cara. Bueno, ya sabemos algo más sobre el gluten. Esto le apagamos el fuego, lo dejamos reposar 2 minutos y ya lo tenemos. Como he dicho, es un pan al vapor, ¿vale? Va a tener una cierta humedad. Y ahora solamente nos queda sacarlo, ¿vale? Ya se nos han cocido, se nos ha pegado ahí un poquito uno con el otro, pero lo tenemos cocinado, ¿vale? Este es el pan mantú relleno de un cerdo agridulce. Y para que lo veáis, voy a coger uno y a partirlo para que lo veáis por dentro cómo se ha quedado. ¿Vale? Esto es el pan. Un pan que aquí en España le diríamos un pan preñado. Pero como no estamos en España, pues un mantú. Bueno, esta un poquito de salsa que me ha sobrado, después de rellenar los otros que con la otra masa. Ponemos un poquito de cebolla abajo para hacer otra presentación, y a este pues le vamos a echar un poquito de salsa también, porque como he dicho al principio, es un pan que al no ser horneado pues se nos queda un poquito soso de color, se nos queda blanquecino, ¿no? Pero de sabor es exquisito. Y aquí vamos a montar el último que nos queda. Aquí en medio. Le ponemos una hojita de perejil. Por aquí, por el hueco este que tenemos. Ay, se ha roto. Por aquí. Y voilà. Y ya tenemos nuestro pan al vapor, nuestro pan chino mantú. Hasta la próxima. Cuélate en mi vida, buscando el punto de cocción a fuego lento, a fuego lento. Mire mi chistera, si acaso no hay receta, sabes que yo me la invento, yo me la invento. Siéntate en la mesa y sube el televisor. Tú eres de cuchillo y tenedor, yo como con los dedos. Y antes que termine esta canción,
el puchero. Tú eres de cuchillo y tenedor, yo como con los dedos. Y antes que termine esta canción, tendremos un plato nuevo. Un plato nuevo. Vial Plus patrocina La Cocina de Juan Luis.